Ok, ya comenzó a grabar. Bueno, del lado izquierdo tenemos los datos de carga en dirección vertical que nos da el programa de LETAPS, y lo que habíamos comentado es que vamos a analizar la columna del nodo 14 que corresponde a la columna C2, ¿no? Del eje C2. Copiamos ahorita carga muerta y carga viva máxima. Con estos datos vamos a comenzar a diseñar. Recordar que es una estructura del tipo B y que de acuerdo a la configuración que manejamos en el modelo, estas columnas centrales las propusimos de 25 por 25. Eh, a menos de que me equivoque, pero me parece que sí eran de 25 por 25, solamente las del perímetro eran más grandes, ¿no? Entonces las del centro eran de 25 por 25. Vamos a ocupar para el diseño estructural un concreto F'C de 250 y un acero con un FY de 4200, ¿no? Datos del suelo, eso los copié de un ejercicio, bueno, un ejercicio los copié de un estudio de mecánica de suelos de algunos de sus compañeros del grupo de las dos, donde tiene una cohesión de 2 toneladas fuerza sobre metro cuadrado, un peso volumétrico del suelo de 1.85, un ángulo de fricción de 30 grados y se sugiere una profundidad de desplante de unos 50 metros, ¿no? El factor de resistencia que ocupan en ese estudio para el cálculo de capacidad de carga es de 0.35. ¿Okay? Entonces vamos a abrir nuestra hoja de MATCAD, ¿no? Para empezar a elaborar este, el diseño de la zapata. Vamos a ver. Lo que recuerdo es que con ustedes no se quedó guardada la hoja de la CNTC, ¿no? Ocupamos todavía la del grupo de las dos, ¿no? De hecho, como estaba comentando que no le dan los resultados, pero ya checamos que era por el factor de carga, ¿no? No, Sí, así es. factor de resistencia, perdón, por el factor de resistencia, ¿no? Vamos a ver. Está. Ok, vamos a abrir la de cimentaciones. Sería la del 8CD, ¿no? Okay, la unidad 1. Vamos a abrir. Y sobre esta vamos a trabajar. Okay, vamos a ver qué vamos a agregar, ¿no? De acuerdo a lo que ya trabajamos previamente. Pues lo primero que vamos a modificar son los datos del suelo. En este ejercicio, para ese estudio de mecánica de suelos, fue de la cohesión de 2, 1,85 y 30, ¿no? 2 eh, toneladas fuerza sobre metro cuadrado, el peso volumétrico 1,85, ¿verdad? Si no me equivoco. Y ángulo de fricción me parece que era de 30, ¿no? Que profundidad de desplante sugerida en el ejercicio es de 1,50. Ahorita tenemos una dimensión, ¿no? Que hicimos en el último ejercicio. Por lo pronto vamos a dejarlo con esos datos, ¿no? Y vamos a agregar algunos más. Por ejemplo, el espesor del elemento que se va a proponer de manera inicial para ver después que cumpla con la revisión por cortante. Entonces, alguna propuesta podría ser, dijimos, el 20% de la dimensión de alguno de los lados de la zapata. Si tomamos en cuenta la de 1,40, que es la que tenemos acá, el espesor de cuánto debería ser, si es el 20%, 40 por punto 20, como un criterio, ¿no? De 28 centímetros. Vamos a proponer la de 30. ¿Y qué más podemos proponer acá? Profundidad de desplante. Ah, de definir el área de la zapata, ¿no? Por lo tanto, ¿de cuánto nos queda el área de la zapata? Sería de B por L, ¿no? B por L. En este caso nos quedaría de 1.96 metros cuadrados, así como está, ¿no? Presión vertical, vamos a cambiar aquí las unidades para trabajar con las unidades que introducimos el valor de peso volumétrico y cohesión, ¿no? Que sería tonelada fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Lo demás, pues ya lo calcula en automático, ¿no? Aquí importante, igual en el estudio se considera que no hay presencia de nivel de aguas freáticas, ¿okay? Entonces ya lo demás se va a calcular acá. Factor de resistencia, dijimos que punto 35 se manejó en este estudio, lo dejamos tal cual. Y ahora vamos a revisar qué resistencia nos da. Vamos a hacer una distinción entre la ecuación para suelo puramente cohesivo, vamos a ponerle aquí un subíndice, vamos a ponerle C de cohesivo y un subíndice para F de friccionante, ¿no? En este caso, así como están los datos, nos da una capacidad de carga mayor en el caso de suelo puramente, perdón, friccionante, ¿no? Entonces, vamos a considerar que esta sería el tipo de suelo que predomina, ¿no? Puramente friccionante. Uh -huh. Muy bien.
Ahora, en cuanto a cargas, para ver si esa dimensión propuesta va a ser suficiente para transmitir de manera adecuada las cargas al suelo, vamos a definir, vamos a ponerlo aquí en negritas, esta parte es importante, en formato de texto, que vamos a definir cada una de las cargas, ¿no? Cargas control T para texto, cargas permanentes, cargas variables y en este caso, como nada más hay dos combinaciones, perdón, hay una combinación de carga que sería la gravitacional, cargas variables, y las accidentales las veríamos ya cuando tratemos sismo, ¿no? Que sería para zapatas rectangulares. Entonces aquí te faltaría el peso propio del elemento, ¿no? Vamos a poner aquí control T, peso propio del elemento. Para lo cual, pues vamos a tener una consideración de peso volumétrico del concreto, ¿no? Entonces, control T, menos abajo, control T, se considera un peso volumétrico del concreto de cuánto. Consideramos el peso volumétrico del concreto. Creo que era de 200, ¿no? Mm, no. Por ahí me parece que lo vi en algún otro curso. Bueno, vamos a ponerlo así. Ah, es 2400. S, ¿no? G, control G. Y subíndice le ponemos C de concreto para distinguirlo del peso volumétrico del suelo. 2400, ¿no? Kilogramo fuerza sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces ya podemos calcular después cuánto sería el peso propio. Este lo podemos mandar aquí. Esta es la carga muerta. Y en nuestro caso, ¿de cuánto sería la carga muerta? Veamos. De 37.21, ¿no? 37.21. 37.21 toneladas fuerza. Y la carga viva máxima, ¿de cuánto quedó? De 10 y tantos, ¿no? 10. 10.9 me parece. Ok, perfecto. 10.90. 10.90. Vamos a checarlo. Sí, 10.90, muy bien. Tiene buena memoria este Coco. Y ahora peso volumétrico del concreto para ocuparlo en el cálculo de peso propio, ¿no? Entonces, el peso propio, peso índice P, le vamos a poner, va a ser igual a el espesor que ya propusimos de la zapata por el área de la zapata por el peso volumétrico del concreto. ¿Sí? Control G, subíndice C, y eso nos va a dar newtons, vamos a poner la tonelada de fuerza, de 1.41 toneladas, ¿no? Va a pesar la zapata con un espesor de 30 centímetros y la dimensión ahorita tentativa o preliminar de 1.40 por 1.40, ¿no? Okay. Luego vamos a considerar también el peso del relleno. Vamos acá. En este caso, pues vamos a considerar que a la profundidad de desplante le vamos a restar el espesor de la zapata y lo que quede va a ser relleno, ¿no? Entonces, peso del relleno va a ser igual a paréntesis, profundidad de desplante menos el espesor del elemento. Eso nos va a dar una altura por el área de la zapata y todo eso lo vamos a multiplicar por el peso volumétrico del suelo. Ya nos va a dar una carga, ¿no? De 4.351 toneladas, ¿no? Okay. ¿Cuánto fue la profundidad de desplante? 1.50, ¿no? Ok, bueno. Muy bien. Y ahora sí podemos calcular la sumatoria de fuerzas, ¿no? Dijimos que estas iban a estar multiplicadas por su factor de carga y esta parte que está multiplicada por 0.08 era una estimación de cuánto debería influir el peso del elemento más el peso del relleno. Entonces vamos a ver qué tan cerca estuvimos con esa aproximación del 8% en este caso. Aquí sería más peso propio más el peso del relleno, ¿no? Peso del relleno.
18.57 y pues estuvimos un poquito abajo, ¿no? Generalmente está entre el 8 y el 10%, ¿no? Y esto es considerando ahorita el espesor de 30, ¿no? Ok. Muy bien, perfecto. Ahora, pues esto ya lo habíamos calculado arriba, lo podemos eliminar, el área de la zapata. Y el cálculo, aquí nada más habrá que definir qué es el área de la zapata, ¿no? Esto sería el esfuerzo actuante de 35.96. Y aquí faltaría definir qué esfuerzo voy a ocupar, o qué, perdón, más que el esfuerzo, más que esa parte sería qué resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia reducida vamos a optar del suelo? En este caso vamos a elegir la del suelo puramente friccionante, ¿no? Entonces R la vamos a definir, le ponemos dos puntos como la capacidad resistente del suelo friccionante. Recordar que esto va a cambiar dependiendo de estudio de mecánica de suelos, ¿no? Si tiene muy poca fricción y tiene más cohesión, pues va a dominar más la parte cohesiva y por lo tanto hay que elegir la ecuación de un suelo puramente cohesivo, ¿no? Entonces esa parte habría que cambiarla cada vez que evaluamos las dos ecuaciones o desde el principio la parte geotécnica va a definir si utilizamos un suelo puramente cohesivo o un suelo puramente friccionante, ¿no? Okay. En este caso cumple, ¿no? Apenitas, pero cumple, ¿no? Bueno, aquí para poder hacer esta evaluación, aquí no me reconoce R, aquí debe ser área de la zapata, ¿no? Entonces aquí conclusión, cumple. Esta parte de la programación la podríamos ocultar. Para ocultarla del proceso, ¿no? Porque es algo a lo mejor que yo quiero controlar nada más de manera interna, voy a insertar un área. Vamos aquí a donde dice documento, del otro lado hay un icono que dice área, me va a desplegar un recuadro donde yo puedo colocar alguna función o algún desarrollo que no necesariamente necesito que el que va a revisar la memoria lo tenga que ver, ¿no? Eso lo podemos ocultar, eso es algo nada más como una programación interna para ver si cumple o no. Entonces aquí ya podemos, cortamos y pegamos. ¿Okay? Podemos evaluar qué tan eficiente es nuestra propuesta, ¿no? Si dividimos el esfuerzo actuante entre lo que sería la resistencia, nos va a dar un valor, ¿no? Que debe ser menor a 1. Entre más cerca estemos de 1, pues tenemos una solución más óptima, ¿no? Pero sería 0.997, ¿no? Entonces está muy bien la propuesta de 1.40, ¿no? Podríamos incrementarlo a lo mejor a 1.50, siendo un poco más conservadores, ¿no? Y ahorita con ese espesor, ¿no? Que después vamos a revisar. Si no cumple, pues hay que incrementar el espesor. Si está muy sobrado, pues hay que bajarlo, ¿no? ¿Okay? Si seguimos el criterio de las NTC, pues deberíamos de proponer al menos, bueno, muy pequeño, un espesor de 15, ¿no? No menores a 15. Si seguimos el criterio del código ACI, deberíamos de proponer muy pequeño, 20 o 25 centímetros el espesor de la zapata, ¿no? En este caso, pues vemos que la eficiencia va a bajar un poquito. Estamos trabajando con una forma más conservadora al proponer un incremento en las dimensiones de la zapata. Entonces vamos a dejarlo en 1.40. Ahorita vamos a ver si no lo vamos a tener que corregir, ¿no? Esta es una primera propuesta. Vamos a someter a revisión en la parte estructural, ¿no? Desde el punto de vista de mecánica de suelos, pues ahorita estaría cumpliendo, ¿no? El esfuerzo actuante es menor a lo que resiste el suelo, ¿no? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas que tengan? Sí, yo tengo algunas dudas. Dígame. Por ejemplo, siempre que habla de la carga accidental, se Ujú. va a analizar por sismo, ¿no? Sí, Entiendo que es más ahorita por el tipo de estructura, pero también se analiza por viento en si es en situaciones, por ejemplo, estructuras como naves industriales o algún de ese tipo de estructuras en la que se evalúa más por viento que por sismo. sí. Por ejemplo, en un espectacular, por ejemplo, ¿no? Y predomina más el efecto de viento, ¿no? Lo cual no implica que no revises por la primera combinación de carga, que sería puramente carga gravitacional, ¿no? Lo que no hemos hecho, por ejemplo, en el ETAPS es la evaluación de sismo, por ejemplo, ¿no? O de viento, que podría ser también. Uh-huh. Eso ya nos va a cambiar el resumen de elementos mecánicos. Si checamos la tabla que nos da, aquí nos va a dar, bueno, aquí
lo oculté, ¿no? Pero aquí nos va a decir para cada, mostrar, aquí está, ¿no? Para cada combinación de carga, ¿no? Entonces podemos poner muerta y viva separada, o podemos poner que nos den una combinación de carga muerta más viva máxima, y otra combinación de carga podría ser sismo más muerta más variable accidental, ¿no? O carga viva accidental. Y ahí ya nos va a dar para esa combinación diferentes valores en fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, momento en X, momento en Y y momento en Z. Y ya con esos elementos mecánicos de la reacción ya podemos empezar a proponer las dimensiones de la zapata. Cuando veamos momento, pues la distribución de presiones ya no la vamos a suponer constante, ¿no? Porque el efecto del momento va a implicar una variación en las presiones. Y ahí se analizaría un poco diferente. Entonces ahorita, como para introducir esta parte de qué elementos vamos a revisar en una zapata aislada, pues conviene comenzar con un ejercicio únicamente con carga gravitacional, ¿no? Pero sí, el efecto del momento va a modificar cómo se va a revisar, ¿no? En la parte estructural del elemento. ¿Sí? Espero que nos dé tiempo de ver cómo se meten los datos al modelo, ¿no? Para la parte al menos sísmica y ya poder analizarlo, ¿no? Okay. Espero, si no, al menos la tabla de resumen sí se las voy a poder presentar. Okay. Muy bien. No sé si respondí tu pregunta o me salí mucho. Sí, me respondió la pregunta. Y bueno, la última pregunta. Ayer había mostrado tres tipos de zapata, una Ajá. que era más rectangular, una escalonada y la tercera ahorita que no recuerdo muy bien su nombre. ¿En Había declive visto hace, o con escarpio se llama? ajá, Declive. bueno, exactamente es. Hace tiempo había visto que, por ejemplo, la rectangular Ajá. eh, se le ponía cierto grosor para soportar ciertos movimientos por sismo y todo eso, pero que se podía hacer ese tipo de sección ya que el momento flector era más intenso en la parte media, entonces se podría reducir el concreto en las orillas para economizar, por así decirlo. Sí. Nosotros acá estamos viendo una rectangular, ¿verdad? No estamos tomando en cuenta que sea la No, tercera opción, la descarga. Ah, ok. exacto. No, bueno, si seguimos la recomendación del libro de McCormack, dice que para espesores menores a 90 centímetros o 3 pies, se sugiere mejor dejarlo constante la sección. Si ya tenemos secciones por arriba de 90 centímetros, ahí sí por economía ya nos conviene ya proponer una con escarpio o escalonada. Eh, el detalle, por ejemplo, con esas en una dimensión muy pequeña es que probablemente no te lo sigan en campo. Eso es lo más seguro. En papel o en el diseño, tú lo puedes proponer, pero cuando ya se haga en campo, el control debe ser un poco más estricto para que tú puedas garantizar que sí te van a dejar esa inclinación, ¿no? Porque lo más probable es que te la dejen constante, por ejemplo, si vas a manejar 20 en un lado y luego 40 en la parte central de la zapata, quién sabe si para una dimensión, por ejemplo, de 1,20 por 1,20 puedan manejar esa pendiente, pues, ¿no? En campo, sin que dejen una junta fría horizontal, ¿no? Entonces, por eso la sugerencia que hace, esa es una sugerencia, es que para espesores menores a 90 se pueda proponer todavía una sección constante, ¿no? Si ya hablamos, por ejemplo, de un puente o de estructuras que van a descargar mucho al suelo, pues ahí sí se puede contar un poco más con un revenimiento más bajo, este, ese talud que le vas a dar, ¿no? O esa inclinación o ese escalonamiento que le vas a dar, sin que se pierda el colado monolítico. Pero sí, puede ser, ¿no? Voy a ver si puedo conseguir fotos de ese tipo de zapatas para obras no tan grandes, pues, ¿no? Para edificios que no sean mayores a 4 o 5 niveles, ver si se puede lograr esa parte del escarpio, ¿no? Ok. Ujú. Muy bien. Ah, ok, muchas gracias. Sí, porque he visto imágenes de zapatas con escarpio, pero ya son zapatas muy grandotas, pues, ¿no? Ya enormes, ¿no? Como para sostener las estas eh, de los ventiladores de las torres eólicas, donde sí son zapatas muy, muy grandes. Esas son circulares, por ejemplo, bueno, las que yo vi en un video, y sí se ve que son como un conito, ¿no? Un conito truncado, ¿no? Pero sí son zapatas, no sé, más de, ¿qué será? 4 metros de diámetro. Entonces ahí sí conviene mucho
hacer ese tipo de propuesta porque te vas a ahorrar bastante concreto, ¿no? Si estamos hablando de dimensión de una zapata de 1,20 por 1,20 y que tú propongas un escarpio en una sección de 15 y en el otro en la parte central que sea 30, quién sabe qué tanto convenga o se puede ejecutar, pues, ¿no? Porque implica un poco más de control de obra. Entonces, nada más dejen checar si puedo conseguir alguna foto con algún conocido de que haya hecho ese tipo de zapatas con escarpio para dimensiones pequeñas, ¿no? Para dimensiones pequeñas. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte de la revisión estructural. Dijimos que se va a dividir en dos partes, ¿no? P, estructural. ¿Vamos a hacerlo más grande? Disculpe, Dime, dime. ¿de cuánto eran los datos que había dejado en el ejercicio Ah, ok. pasado en el que acaba? Aquí está, aquí. ¿No? ¿O cuál ejercicio? Ajá, bueno, lo que acabamos de hacer en Matcat, los primeros. Ah, ok, ok. Los primeros. ¿La primera hoja o cómo? Ah, arriba, en la base y en la profundidad. Ah, ok, Ya, gracias. esas fueron las consideraciones. Sí, ya no, Perfecto. gracias. Ujú. Muy bien. Entonces va a haber dos revisiones que vamos a hacer, ¿no? Para validar el espesor, vamos a evaluar primero el cortante. Entonces, vamos por aquí, control T. La primera revisión vamos a hacer por cortante, ¿no? Bueno, ahí está detectando como variable. Cortante. Cortante en una dirección. Y esta sería la de tensión diagonal, ¿no? Hay que recordar cuál sería el plano de falla o la sección crítica por tensión diagonal. Entonces vamos a ver otra vez la presentación de PowerPoint. Aquí ya tengo una diapositiva en la cual estamos considerando los dos tipos de falla por cortante, ¿no? Estoy resaltando en naranja la región que vamos a considerar en una dirección para el análisis por cortante en el caso de tensión diagonal y en dos direcciones para el caso de punzonamiento. Aquí es una zapata cuadrada, por lo tanto el análisis que yo haga en dirección X va a ser el mismo análisis que haga en dirección Y porque las dimensiones son las mismas y porque la columna también es cuadrada, ¿no? Si no, lo que vamos a suponer en el caso de la hipótesis de una viga en voladizo, pues cambiaría la longitud para una dirección y para otra. Aquí no hay esa dificultad porque las dimensiones en planta, tanto de la zapata como de la columna, son los mismos, ¿no? Son cuadrados, pues, ¿no? Entonces, la dimensión en X de la columna es la misma que la dirección en y la longitud en X es la misma longitud en Y, ¿no? Entonces, aquí conviene establecer a qué le voy a llamar longitud en dirección X y a qué le voy a llamar longitud en Y de los datos que colocamos en la parte de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esto es la dimensión en B que propuse y esto es L, por ejemplo, de lo que yo propuse. Para que, por ejemplo, cuando ya programemos una zapata rectangular, podamos definir a qué se refiere B y a qué se refiere L respecto a la dirección horizontal y vertical de un sistema de referencia. ¿Okay? Muy bien. Entonces, lo que necesitamos saber es cuánto cortante se va a concentrar en este caso, en esta sección crítica para el caso de tensión diagonal. Lo que necesito calcular, por lo tanto, es la presión que se va a ejercer bajo la zapata, ¿no? Y una vez que sepa la presión por metro cuadrado en la zapata, pues voy a multiplicarlo por... Hola, ¿cómo está? Sí, ahí está. Ahorita te alcanzo, espérame. ¿Sí? Es que llegó mi sobrinito, perdón. Aquí hay una naranja, espérenme. ¿La vas a llevar a tu mamá? ¿Quieres de todo? ¿Qué se llevó? Una naranja. ¿Y eso? Perdón. Ya llegué. Es que llegó mi hermana con mi sobrinito y vio el frutero y se quería llevar una naranja. Bueno, aquí estábamos. En el área, ¿no? En el área. ¿Sí me escuchan? Perdón.
Sí, sí Ok. estamos en el área. Ay, perdón. Sí, Ok, ok. Bueno, entonces, una vez que yo tenga la presión bajo la zapata, pues lo voy a multiplicar por esta área y voy a tener un valor de cortante. Si recordamos un poco sus cursos de análisis estructural, pues básicamente lo que voy a analizar es una viga en voladizo, ¿no? Nada más que aquí la carga, pues va a ir hacia arriba, ¿no? Ok. Y lo que vamos a analizar es la sección crítica, el cortante en esta sección crítica, que la vamos a suponer a una distancia de un peralte efectivo. Si analizamos la sección, pues necesitamos saber cuánto vale el cortante acá, ¿no? Ese sería nuestro cortante de diseño. Entonces necesitamos el valor de la presión de diseño y esta la vamos a multiplicar por el área, ¿no? Por esta área que está acá, ¿no? Y esta área sombreada sería el valor de la longitud en Y por esta distancia, ¿no? Del borde a donde vamos a considerar la sección crítica. Por aquí yo les puse una pequeña formulita para calcular lo que sería, por ejemplo, la longitud del voladizo a la distancia de la sección crítica. Entonces, la longitud en X menos la dimensión de la columna en X sobre 2, a eso le vamos a restar el peralte efectivo y con eso tendríamos esta longitud, ¿no? Esta que le vamos a llamar L'V. Es una forma de llamarlo, ¿no? Ustedes le pueden poner en su hoja de cálculo el nombre que quieran, ¿no? Pero es importante que sepan que la nomenclatura que estoy ocupando pues es a partir de esta consideración, ¿ok? Entonces también lo que se plantea aquí es para el análisis en dirección X, ¿no? Suponiendo que estamos viendo la viga como si estuviera de esta manera, ¿no? Acá, ¿no? Aquí el empotamiento, está el paño de la columna, y esto como si fuera la viga en voladizo, ¿vale? Entonces, cuando ya calculemos el valor de ese cortante de diseño, lo vamos a comparar contra lo que resiste a mi sección. Y aquí pues la norma nos va a decir cuánto sería el valor del cortante resistente que toma únicamente el concreto. Porque a diferencia de lo que veríamos en una viga de concreto reforzado, pues las zapatas no se les va a colocar estribos, ¿no? Entonces lo que resista por cortante es lo que únicamente va a contribuir el concreto. Pues habría que ver qué dice las normas técnicas complementarias para el diseño de estructuras de concreto para saber cuánto va a resistir mi sección. Si se cumple esta desigualdad, que el cortante en la sección crítica es menor a lo que resiste el concreto, pues podemos decir que por tensión diagonal ya cumplió el espesor que yo propuse. Si no cumple, lo que vamos a hacer es incrementar el espesor del elemento, ¿no? Para poder incrementar su resistencia a cortante. ¿Cómo vamos a determinar este valor de la presión de diseño? Pues vamos a dividir la carga de diseño entre la de la zapata. Esta carga de diseño únicamente va a incluir a las cargas de servicio multiplicadas por su factor de carga, ¿no? Entonces sería carga muerta en el caso de la primera combinación, por el factor de carga más carga viva máxima por su factor de carga. El factor de carga dijimos que va a depender del tipo de estructura, ¿no? Okay. Para el caso de acciones únicamente gravitacionales o de servicio, ¿no? Okay. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, de esta parte conceptual que ya vamos a pasar a programar a la hoja de MATLAB? Vamos a comenzar con esta, ¿no? Con tensión diagonal. Entonces, como pueden darse cuenta, pues necesitamos, adicionalmente a los datos que ya colocamos de la cimentación, necesitamos ahora los datos de la columna y necesitamos para el cálculo de la resistencia del concreto al cortante, lo que sería el valor de F'C y lo que sería el valor de B y D, ¿no? D es el peralte efectivo y B, pues sería el ancho de mi elemento. Si considero esto como una viga ancha, pues el valor del ancho de mi elemento, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuánto va a valer B para esta dirección? Podemos considerarlo unitario, ¿no? Hay veces en que en lugar de considerar toda la franja a lo largo de la dirección en Y, se puede tomar un ancho unitario, ¿no? De 1 metro para el análisis, que sería representativo, ¿no? Y ahí B pues va a valer 1 metro. En este caso, ¿cuánto valdría B? Perdón.
¿Qué leyé? LY, ¿no? En este caso, bueno, ya LY, ¿no? Muy bien. Pues vamos a programar esto en el MATLAB. Probablemente lleguemos nada más a esta parte por el tiempo. Entonces, antes de la revisión estructural, pues hay que definir parámetros, ¿no? Por ejemplo, columnas, ¿no? Datos, control P. Datos, de la columna. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle C subíndice X a la dimensión en X de la columna, que es en este caso 25 centímetros, y C subíndice Y a la dirección vertical o a la dimensión vertical de la columna, que sería también 25 centímetros, ¿no? Dijimos que era cuadrada, más eh, material, F'C, F'C de 250 kilogramos fuerza sobre el centímetro cuadrado. ¿Qué más? Necesitamos el peralte efectivo, ¿no? Entonces, para el peralte efectivo necesitamos restarle al espesor el recubrimiento y el diámetro de la varilla sobre 2, ¿no? Entonces, para el cálculo de, vamos por acá, para el cálculo del peralte efectivo, sería igual a el espesor menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra sobre 2, ¿no? Entonces, habría que proponer entonces un recubrimiento y un diámetro de la varilla, porque lo que ya propusimos fue un espesor de la zapata, ¿no? Entonces, el recubrimiento nos lo va a decir la norma. Vamos a ver. Bueno, este es un resumen que yo hice de la norma en cuanto a la parte de zapatas, ¿no? Ahorita lo vamos a ocupar, después se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que lo puedan tener. Sería como un resumen de la parte de la norma de concreto que nos habla sobre la revisión por cortante y flexión en una zapata, ¿no? Entonces aquí no debe venir el recubrimiento. Vamos a buscar las normas técnicas. Estas están, acá están. Ok, recubrimiento para protección contra la corrosión. Dice, cuando el concreto es colado sobre o contra el terreno y compactado de acuerdo al inciso 15.3.6 y no se conozcan las condiciones de agresividad del terreno, el mínimo recubrimiento para la superficie en contacto con el terreno será de 75 milímetros o 50 milímetros si se emplea plantilla o membrana impermeable entre el terreno y el concreto por colar. Okay, entonces, al menos si colocamos una plantilla o membrana, el recubrimiento del acero de refuerzo debe ser 50 milímetros, ¿no? Si no le colocamos nada entre el suelo y el elemento, debe ser al menos 75 milímetros de recubrimiento. Generalmente en obra lo que colocan pues, es una plantilla pobre, ¿no? de concreto, o algunos ya colocan una membrana plástica, ¿no? Una membrana impermeable, ¿no? Para separar lo que sería el concreto de lo que sería el terreno, ¿no? Entonces vamos a considerar que vamos a colocar algún recubrimiento o membrana y por lo tanto el recubrimiento lo vamos a proponer de 5 centímetros o 50 milímetros. Sí, vamos a ver. Es en la sección 493 de la norma. ¿Sí? Ok. Recubrimiento libre mínimo, ¿no? Entonces, vamos por aquí, control T, recubrimiento. Y pues para no poner otra vez R únicamente, alguna otra nomenclatura, porque si le ponemos RC, también sería lo que ya definimos antes como capacidad resistente por la ecuación de suelo puramente cohesivo, ¿no? Cubrimiento R, ¿no? ¿Cuánto? De 50 milímetros, ¿no? Ahora hay que proponer un calibre de la varilla y esto va a ser a criterio del diseñador de manera inicial, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Esto va a ser a partir de la carga, ¿no? Ya si se sabe qué magnitud tiene la carga, pues por ahí podemos estimar algún tipo de calibre que vamos a ocupar en el acero por flexión, ¿no? ¿Propuestas? ¿Qué número en varilla? Algo inicial, ¿no? Ustedes lo que consideren. ¿De qué número? ¿Qué número? ¿Sí? De 3/8. Ok, del número 3, perfecto. Ok, del número 3, vamos a ver qué diámetro va a tener.
F control G para la letra griega phi va a ser igual al número de varilla que yo proponga, entre de 8, y eso debe ser en pulgadas, ¿no? ¿Okay? Entonces, si lo evaluamos en centímetros, debe ser 0.953 centímetros, ¿no? Con respecto a lo que viene en las tablas de los fabricantes, pues puede haber una ligera variación porque yo estoy poniendo como fracciones de pulgada, ¿no? Eso lo podemos checar después en una tabla de varillas para ver si corresponde el diámetro calculado aquí por el calibre propuesto y con lo que viene en las tablas de los fabricantes, ¿no? Muy bien, entonces luego peralte efectivo, ¿no? Lo vamos a calcular. El peralte efectivo de va a ser igual a el espesor menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra sobre 2, ¿no? Y eso nos da un valor de 59. Vamos a poner a dos decimales aquí nada más. Nos vamos aquí a formato matemático y nada más vamos a visualizar los decimales, ¿no? 24.52 centímetros de peralte efectivo. Muy bien. Vamos a comenzar el cálculo del cortante de diseño, ¿no? Entonces vamos a definir, así como está en la presentación, necesitamos definir esa longitud en la cual vamos a considerar la presión, ¿no?, que va a generar el cortante de diseño. Entonces vamos a poner L' subíndice V, ¿no? Ustedes le pueden poner otra nomenclatura, no importa, que será igual a Lx menos Cx sobre 2. Y esto vamos a restar un peralte efectivo, ¿no? Menos el peralte efectivo. Esto va a decir que Lx no la distingue, ¿no? Entonces hay que definir también para qué dirección estamos analizando. L subíndice X va a ser el valor de B, ¿no? Y L subíndice Y va a ser el valor de L que pusimos en la parte de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a dar esa longitud? 33 centímetros, va a ser bien poquito, ¿no? Si lo hacemos con la calculadora, checa nada más, los que no tengan el marca. A los 1.40 le vamos a restar 25 centímetros, ¿no? Menos 25 centímetros, eso nos va a dar 1.15. Eso lo vamos a ir entre de 2 y a eso le vamos a restar un peralte efectivo que sería menos 24.52, ¿no? Y nos da 32.98 redondeado. ¿Está bien? ¿No? Perfecto. Vamos a acá. Dos decimales. Muy bien. Ahora necesitamos también la carga de diseño, ¿no? Entonces ese puede ser también un dato que podemos colocar en la revisión por cortante, ¿no? Aquí, vamos por aquí. Carga de diseño. Entonces vamos a llamarla P subíndice 1. Vamos a ver un poquito más. P subíndice U va a ser igual a 1.3 de la carga muerta más 1.5 de la carga viva máxima, ¿no? Recordar que cuando escriban las variables sean exactamente como las definieron, porque si no les va a aparecer o les va a resaltar el nombre de la variable en rojo, ¿no? Va a decir que no se ha definido. En este caso sí la detectó, ¿no? Vamos a hacer igual. Y ya podemos calcular la presión de diseño, ¿no? Aquí le ponemos QU dentro de la evaluación de cortante, ¿no? La presión de diseño va a ser igual a la carga de diseño sobre el área de la zapata, ¿no? Eso nos da en pascales, lo cambiamos a tonelada fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Ese sería el valor de la presión. Ahora lo que a mí me interesa es el valor del cortante, ¿no? Ok, entonces dijimos que el cortante de diseño va a ser igual a la longitud prima
del voladizo, es decir, hasta la sección del plano de falla, por tensión diagonal, por la longitud en D en este caso, ¿no? Y eso nos da un área, ¿no? Por la presión de diseño, ¿no? Por Q, Q. Das fuerza. Ok, hay un cortante de diseño en la sección crítica de 15.245 toneladas fuerza, ¿no? Lo que faltaría evaluar es cuánto nos resiste la sección que estamos proponiendo. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué nos dice la norma respecto al cortante resistente que toma el concreto. ¿Okay? Entonces la pueden checar los valores que vamos obteniendo. Los que lo estén haciendo en Excel, a favor de revisarlo. Y los que vayan haciendo a mano en su libreta del procedimiento, igual, ¿no? Con la calculadora, chequen que consigan los resultados, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el cortante que está actuando en la sección crítica por tensión diagonal. Ahora hay que ver cuánto resiste mi sección, ¿no? Al cortante. ¿Qué nos dice la norma? Vamos a checarlo. Sería en el inciso 5331B, elementos anchos. Dice, en elementos anchos como losas, zapatas y muros en los que el ancho B no sea menor que 4 veces el peralte efectivo de el espesor no sea mayor de 600 milímetros y la relación entre el momento sobre el cortante por el peralte no exceda de 2, la fuerza cortante resistente que va a tomar el concreto debe calcularse con la ecuación 532, ¿no? Independientemente de la cuantía de acero de refuerzo. O sea, aquí ya no interviene cuánto es el acero que tengo por flexión en mi sección. ¿Vale? Si mi elemento es un elemento ancho, la resistencia al concreto, al cortante, sería evaluada con esta ecuación, ¿no? La de acá, con la 532. ¿Okay? Entonces, para poder aplicar esta ecuación, debemos verificar que nuestro elemento cumpla con las tres condiciones que menciona este apartado. Uno de ellos es fácil de revisar ahorita, ¿no? El espesor no debe ser mayor a 600 milímetros. En nuestro ejercicio propusimos el espesor de 30 centímetros, por lo tanto estamos por debajo de ese espesor que nos marca esa sección, ¿no? La 53331B. Nos haría falta revisar las otras dos condiciones. Dice, el ancho del elemento no debe ser menor que 4 veces el peralte efectivo, ¿no? Es decir, B debe ser mayor a 4 veces el peralte efectivo. Vamos a ponerlo acá, en la revisión. Vamos a eliminar esto. Okay. ¿Qué sección es? Vamos a ver. 5331B, ¿no? 5331. ¿Sí, verdad? Tengo muy mala memoria. 5331B. Sí, está bien, ¿no? 9. Elementos anchos, ¿no? Dice que el ancho debe ser mayor a 4 veces el peralte efectivo. Ese sería un primer criterio. El segundo criterio es que el espesor debe ser menor a 600 milímetros. Y el tercer criterio es que, vamos a ver, el momento entre el cortante por el peralte efectivo tiene que ser menor a 2, ¿verdad? Vamos a ver. A 2.0 dice. Okay. En este caso, en el inciso C, vamos a ocupar lo que sería el momento y cortante en la sección crítica. Okay. Este ya lo calculamos, ¿no? Ahora hay que calcular el momento en esa sección crítica, ¿no? Del análisis que hicimos aquí, nos hace falta determinar cuánto vale el momento que va a estar actuando en esta sección crítica. ¿Cómo lo podríamos calcular? Tenemos la sección, tenemos la carga, y tenemos el valor de
del cortante, ¿no? Ahora nos hace falta el valor del momento. Y ya tenemos esta distancia a la sección crítica, ¿no? Que sería L. ¿Cuánto vale el momento, jóvenes? ¿O cómo lo podemos calcular? Por integral, Ok, podría ser, pero va a ser más complicado, ¿no? Así como está, ¿cuánto debe valer la carga concentrada en ese tramo? Para que haya equilibrio de fuerzas verticales, ¿cuánto tiene que valer esta carga? el Ujú, cortante, el valor del cortante de diseño. Muy bien. Y ahora, para que exista balance de momentos, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? por la mitad. Por la mitad, ¿no? De la longitud a la sección crítica, ¿no? Bien, y así tendríamos el momento en la sección crítica. Vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a poner aquí momento es igual al cortante de diseño por tensión diagonal por la longitud del, a la sección crítica sobre 2, ¿no? Eso nos tiene que dar ya en unidades de momento, ¿no? Ya tonelada fuerza por metro. Tenemos un momento bastante pequeño, ¿no? De 2.514. Entonces lo que sigue es evaluar si nuestra sección cumple como elemento ancho para poder aplicar la ecuación 532 y ver cuánto va a resistir mi sección al cortante únicamente por la parte del concreto, es decir, independientemente del acero de refuerzo, el valor del cortante reciente sería evaluado con la ecuación 532, ¿no? Por el tiempo, lo vamos a dejar aquí porque hay que evaluar tres condiciones, aunque una ya está fácil de evaluar, pero lo ideal sería que lo pudiéramos programar dentro de una área oculta, ¿no? En mi área oculta puedo hacer la evaluación de esas tres condiciones y al final la conclusión sería, ¿es elemento ancho o no es elemento ancho, ¿no? Si es elemento ancho, pues ya podría programar la siguiente función de cortante para evaluar cuánto va a resistir. Comparo el cortante en la sección crítica con el cortante que resiste en mi sección y ya puedo verificar si cumple o no cumple por tensión diagonal esa sección, ¿no? Pero eso ya lo veríamos el día de mañana. Okay. Dejen guardar la sesión.